Arrancamos ya esta generación euro del miércoles 3 de junio de 2024 y lo hacemos saludando, como siempre, en el Ecuador de la semana, al doctor Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel Lacalle, bienvenido a Periodista Digital una semana más. ¿Cómo estamos? Muchas gracias por invitarme. Bueno, gracias a ti por hacernos siempre el honor de estar estos minutos con nosotros. Oye, Daniel, estaba yo repasando, a lo mejor te sorprende porque no suelo yo utilizar nuestras conversaciones para preguntarte acerca de los mercados y de los mercados financieros, que es buena parte de tu expertise, pero estaba yo leyendo hace unas horas, y no me resisto a comenzar por ahí, el buen comportamiento, la buena evolución que ha tenido la renta variable en estos primeros 6 meses del año, y no sé si a lo mejor convendría, aunque ya es un poco tarde, ¿no?, en función del dicho, pero desempolvar ese viejo aserto bursátil de sell in May and go away, ¿no? Go away. Pero es verdad que la evolución de la renta variable ha sido buena estos meses, las cosas como son. Buenísima. Lógico, porque los mercados están descontando que los bancos centrales van a seguir bajando tipos. Los mercados están descontando una política monetaria muchísimo más laxa y también están descontando unos resultados empresariales que cuando vas a los índices pues ves que los resultados empresariales de las grandes corporaciones han sido francamente decentes, ¿no? Entonces, una preocupación por cuestiones geopolíticas, etcétera, todavía se mantiene, pero la inmensa mayoría lo que vemos es, pues el S&P 500 ha subido en los primeros 6 meses aproximadamente un 15%, la bolsa mundial aproximadamente un 10%, y tú decías lo de sell in May and go away, ¿no? Vende en mayo y vete. Hombre, es muy probable que en la segunda parte del año la evolución de los mercados financieros dependa más de la bajada de tipos de los bancos centrales, que quedan por bajar tipos, que de otro tipo de noticias. Por lo tanto, el factor monetario como gran elemento. Oye, estoy espiando aquí un poco tu tweet line, los últimos posts que has subido a la red social X, y estoy viendo varios francamente sugerentes. Glosas algún artículo, como el de Ignacio Ruiz Jarabo, hace un par de días, a efectos de nuestros espectadores, en Voz Populi, en el que demuestra cómo el socialismo empobrece y Sánchez es el ejemplo en el periodo 2018-2023, que es un argumento que tú nos has aportado aquí en varias ocasiones. Nuestra renta media real se ha reducido y nos hemos empobrecido prácticamente un 9%, en concreto un 8,75%. Pero qué difícil es que se le meta en la cabeza esto a millones de personas, me refiero aquí en España, que todavía les votan, ¿no? Debe ser, y atribúyaseme lo que voy a decir ahora exclusivamente a mí, porque Daniel es mucho más respetuoso que yo, debe ser cierto aquello de que es más fácil convencer a un idiota, o engañar a un idiota, mejor dicho, que convencerle de que ha sido engañado, Daniel. Bueno, yo creo que lo que pasa también es que la propaganda es tan incesante que, aunque la gente percibe ese empobrecimiento, y es muy evidente, además es muy evidente porque yo me he encontrado a lo mejor pues a una persona por la calle que me decía, esto me pasó, esto es una anécdota real, me contó, me dijo, a ver si empieza usted a decir cosas positivas sobre el gobierno, que lo está haciendo muy bien. Y le pregunté, ¿y a usted cómo le va? Y me dijo, ¿a mí mal? Y digo, pues nada, buen día. ¡Qué barbaridad! No, pero lo que quiero decir es que eso no es que esa persona sea tonta, sino que esa persona está escuchando todo el día que lo que le pasa a ella, en aquel momento era una mujer, es una anomalía o no es lo que le está pasando al resto de la gente, ¿sabes? Porque como le dicen que la economía va como un cohete, que el empleo es lo mejor de tal, pues claro, mucha gente, esto me ha pasado también con posibles candidatos, etcétera, que dice, oiga, pues si hay récord de empleo, ¿por qué no estoy encontrando yo un puesto de trabajo? ¿Por qué no está encontrando a mi hijo un puesto de trabajo, ¿no? Etcétera. Si los salarios están creciendo más que nunca y el empleo está creciendo más que nunca, ¿por qué llegó peor a fin de mes? Claro, ese es el efecto de la propaganda. El socialismo siempre utiliza la propaganda y la represión. Entonces,
¿Qué es lo que pasa? Pues que muchísima gente está percibiendo ese empobrecimiento y efectivamente está reaccionando, pero está reaccionando, como hemos visto en las elecciones europeas, con el voto del descontento. Y está reaccionando con el voto del descontento en, bueno, pues agrupaciones como la de Alvise Pérez, etcétera, o directamente no votando, que también es otra forma. Es decir, porque también mucha gente percibe ese empobrecimiento, pero percibe también que no le iban a mejorar las cosas, las alternativas, ¿no? O sea, que eso también, ¿no? Está claro. Oye, Daniel, me hizo mucha gracia un comentario que te leí ayer también, ayer digo, efectos de quienes nos estén viendo ya hoy miércoles día 3, y era una reacción tuya con gracia, pero además con toda su crudeza, bueno, pues a una de las muchas frases que le dejó para el mármol el figura a Ángels Barceló, cuando dice que, bueno, a ver si empezamos a concienciarnos de que la democracia, los derechos, las libertades y todas estas historias con las que se le llenan la boca todos los días a los socialistas y a los comunistas no se defienden solo una vez cada 4 años votando, sino todos los días. Entonces le dice a Daniel Lacalle con mucha gracia, dice, bueno, enhorabuena, dice, lo va usted entendiendo, a ver cuándo corta de una puñetera vez con la izquierda más antisemita, más comunista y más liberticida de Europa y del mundo mundial. Sí, hay una cosa que a mí me enfada muchísimo, que es esta constante utilización por parte del establishment político y por los medios de comunicación de todo es ultraderecha Todo. y los comunistas son la izquierda. Sí. La izquierda. Sí. O sea, para luchar contra la ultraderecha en Francia se une la izquierda, ¿no? Y Mélenchon, a mí, con todos mis respetos, a mí, desde luego, me parece no solamente peligroso, sino muchísimo más peligroso que la derecha más radical en Francia, pero muchísimo más. Porque claro, la diferencia entre esa derecha radical y todo eso es que lo que no está es que defiende la propiedad privada, defiende la libre empresa. Bueno, pues hay toda una serie de cosas en las que defienden y además defiende la democracia. Porque el gran problema de gente como Mélenchon o como la ultraizquierda antisemita con la que gobierna el señor Sánchez, que tanto habla de derechos y de libertad y todo eso, es que después, cuando se trata de los derechos y de la libertad de los demás, se callan. Claro. Está gobernando con gente que en el Parlamento Europeo se negó a firmar a favor de la condena por el asalto a los derechos humanos en Venezuela y en Cuba, que se negó a pedir la liberación de los presos políticos, que no considera que Cuba o Venezuela sean dictaduras. Por lo tanto, a mí ese púlpito ahí autocreado de que esa ultraizquierda antisemita es lo progresista, pues no, es lo regresista. Está meridianamente claro. Antes de despedirte, Daniel, qué semana sin recordar, pero a ver si nosotros conseguimos al menos un efecto similar o la misma virtualidad que consiguen los socialcomunistas con su propaganda. Y me refiero en concreto a, pues probablemente una de las cuestiones más graves que afrontamos, que es la de la deuda, el argumento de la deuda. Es decir, ayer publicaba Rotellar, que es un sabio en Libre Mercado, creo que era en Libre Mercado y veo que te hiciste eco, yo también lo leí y me pareció extraordinaria la pieza, el gran mito, la gran farsa de la reducción de la deuda pública de las cuentas del Reino de España por parte de los socialistas, que no están reduciendo deuda, que lo repetimos todas las semanas, sobre todo con Daniel Lacalle y con José Ramón Riera aquí todos los lunes, que es mentira, que es falso. Claro. Hombre, esta es la gente que luego va hablando de desinformación y de bulos, ¿no? Claro. O sea, ellos cogen el máximo total de deuda del año 2020 y te dicen que la han reducido. No me fastidies, claro. Es como si yo engordo 30 kilos, claro, pierdo 2 y te digo que es que he adelgazado, ¿sabes? ¿No? Claro. Pero adicionalmente es que es
y vuelvo a la propaganda, Sí. es un insulto a los ciudadanos, porque ese concepto que ellos dicen de reducción de deuda es un doble empobrecimiento a los ciudadanos. Por un lado, porque la deuda no ha bajado, la deuda ha subido en términos absolutos. Y lo que hace que reduzca la ratio es el hecho de que la inflación es mucho más alta que en la media de la eurozona. Entonces, como el denominador de deuda sobre PIB es el PIB nominal, es decir, incluyendo la inflación, ¿de acuerdo? Pues entonces la deuda, entre comillas, baja cuando está subiendo, pero te están empobreciendo dos veces. Aumenta la deuda y aumenta la inflación. Oye, muy rapidita, Daniel, abuso solamente de ti un minuto más. ¿Por qué es un error la bajada de tipos del Banco Central Europeo? En dos píldoras muy rápidas para el Dos respetable. píldoras muy rápidas, porque toda la gente que se piensa que le va a salir más barata la hipoteca no se da cuenta de que le va a salir mucho más cara la casa. Porque toda la gente que se piensa que le va a salir más barata la tarjeta de crédito no se da cuenta de que le va a salir mucho más cara la compra. Y porque toda la gente que se cree que eso es bueno para la economía debería saber que para lo único que sirve es para que esa deuda pública de la que estamos hablando siga siendo no solamente creciente sino insostenible, porque el mayor beneficiario de esa bajada de tipos es el Estado, que se endeuda masivamente, muy por encima de lo que se permite su ratio de solvencia y de liquidez. Pues ha quedado clarísimo, o sea, demoledor. 4 píldoras, Sobre todo me gusta, quédense ustedes con la primera idea, que es la más gráfica de todas. Todo el que piense que le van a bajar la hipoteca no se da cuenta que le va a salir mucho más cara la casa al final, porque al final es siempre lo La mismo, es decir, inflación. deuda, inflación. Pero si esto solamente le viene bien efectivamente, pues eso, al Estado, que ve cómo se reduce proporcionalmente su morosidad. Don Daniel Lacalle, muchísimas gracias, como siempre, te envío un abrazo, cuídate y hasta la semana que viene. Feliz viaje. Muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias.